Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y hoy más que nunca necesitamos el Evangelio y más que nunca vamos a hablar del Evangelio. Bueno, espero que siempre lo hayamos hecho, pero el tema de hoy está 100% centrado en cada palabra, en cada detalle. Vamos a continuar con el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Ya hemos visto dos enseñanzas de este capítulo precioso. Y hoy vamos a ver desde los versículos 19 hasta el 23. Nos quedaría haciendo falta una sección de este capítulo. Para concluirla, si Dios nos presta vida dentro de 8 días, la veremos. Así que vamos a leer nuestro pasaje en Nueva Traducción Viviente y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa. Dice la palabra de Dios: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Menos versículos de los que hemos venido estudiando en este capítulo, pero como siempre, y no es frase de cajón de verdad, aquí tenemos un precioso pasaje de la palabra de Dios, una verdad muy maravillosa, y lo digo con el corazón. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza la necesidad del Evangelio. Y dirán, ¿otra vez el Evangelio? Siempre es el Evangelio. Precisamente el título de la serie es el Evangelio para los santos. Lo he dicho tantas veces, lo necesitamos todos los días. No sé tú cuántas veces te recuerdas el Evangelio a ti mismo. Se los digo a mis hermanos, yo me tengo que recordar el Evangelio en mi mente, en mi corazón, constantemente. Todo el tiempo. Así que cuánto más cuando estamos predicando la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra ahora? Si vamos a ser fieles a la palabra, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. De hecho, Pablo aquí está diciendo nuevamente una verdad que él ha enfatizado, pero creo que hay un pasaje que lo enfatiza de una manera tan particular y es este. Y lo que Pablo nos está diciendo es, el Evangelio lo es todo. Alguien diría, Dios lo es todo, Cristo lo es todo. Pero es que ese es el Evangelio. Nos enseña por qué Dios lo es todo, porque Cristo lo es todo. Y ese es el Evangelio, la buena noticia. Precisamente, esta es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. ¿Quién necesita el Evangelio? Todos. Desde los que por gracia conocemos la verdad del Evangelio y por supuesto los que no la conocen. Pero ¿cómo podríamos nosotros dividir, digamos, el grupo de personas o los grupos de personas que necesitan el Evangelio? Eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. La verdad del Evangelio es que Dios salva a pecadores. Y el problema es que hay muchos grupos de personas. Hay personas que no se sienten pecadores. Quizá tú y yo fuimos de esas personas. Hay personas que creen que no necesitan a Dios. Hay personas que creen que necesitan a Dios y saben que necesitan a Dios, pero no conocen a Dios de la manera correcta. Y cada una de esas personas necesita el Evangelio, pero tú y yo que conocemos y entendemos el Evangelio, hoy más que nunca necesitamos el Evangelio. Entonces, esa es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos y respondiéramos a través de este pasaje. ¿Quién necesita el Evangelio? Y quiero que veamos 4 grupos de personas que nos muestra allí la palabra de Dios que necesitan el Evangelio. Y yo vamos a ir directamente a la palabra porque este pasaje quisiera que no nos perdiéramos ningún detalle, aunque hay demasiado que decir allí. Y lo primero que quiero que veamos es que las personas que necesitan el Evangelio, en primer lugar, son los religiosos. El Evangelio para los religiosos. Veremos esto en los versículos 19 y 20 ahora. Aquí quiero aclarar porque muchas veces utilizo esa palabra y es bueno aclarar términos. ¿A qué me refiero con religiosos? Con religiosos no me refiero a la persona que está en cada religión del mundo, sino con religiosos me refiero a unas personas que dicen creer en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios del cristianismo, o quizá personas que tienen alguna relación con el Dios del cristianismo o con la Biblia. Y esto es lo interesante, porque uno podría pensar que las personas que ya conocen o dicen conocer de Cristo, que las personas que pueden hasta asistir a una iglesia o tener cierta relación con el cristianismo o con la palabra de Dios, pensaríamos, no, esas personas están bien. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Las personas que más necesitan a Dios son las personas que creen tener a Dios, pero realmente no lo tienen y normalmente están en las iglesias.
Ahora, tú me dirás, Alex, ¿puedes comprobarme eso por la palabra de Dios? Por supuesto. Pero no solamente eso, y obviamente no me predico a mí, pero soy un vivo ejemplo de lo que es nacer y crecer en una iglesia que se hace llamar cristiana y yo no ser cristiano. Mis hermanos, el religioso necesita a Cristo. Yo era religioso y necesitaba a Cristo Jesús. Pero no solamente esto, precisamente ¿qué nos enseñan estos versículos, los versículos 19 y 20? Vayamos directamente al pasaje y veamos lo que el texto dice. Dice el versículo 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Este versículo nos introduce la idea que Pablo quiere mostrar. ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la entrega de Pablo? Recordemos el contexto. Pablo viene diciendo, miren, nosotros tenemos una libertad maravillosa en Cristo. Cuando Pablo aquí habla de ser libre, lo que él dice es, yo he entendido que la salvación es por gracia y yo no me pretendo ganarme la salvación por mis obras. Y aparte de eso, yo no tengo una persona que me mande. Recordemos que Pablo viene diciendo, a mí no me contrató la iglesia, aunque amo la iglesia y aunque estoy entregando mi vida en servicio a Dios, a la iglesia. Pero la iglesia no es mi contratante. Yo no le estoy sirviendo a la iglesia para que ellos me paguen. ¿Recuerdan que eso es lo que Pablo nos viene diciendo? Yo no hago esto por dinero. Yo no hago esto por lo que ustedes me pudieran dar. El que me llamó a hacer esto es Dios. Así que soy libre. No tengo un amo terrenal. Ya Pablo dijo, su amo es Cristo Jesús. Pero a pesar de que yo ya soy libre, podríamos decirlo de esta manera, a pesar de que yo ya soy salvo, a pesar de que no tengo que rendirle cuentas a nadie, lo que yo hago, a pesar de esa libertad y que nadie me está gobernando humanamente, pero yo me hago esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Mi propósito fundamental es que las personas conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio. Ese es el centro de Pablo. Pero ¿cuál es el primer grupo de personas que Pablo dice que necesitan a Cristo, al Evangelio? Versículo 20. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Mis hermanos, solo ese versículo contiene unas verdades tan fuertes. Pablo sí era judío en su vida anterior antes de conocer a Cristo. Y tan judío que si tú lees el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo dice, en otras palabras, no había nadie tan religioso como yo. Yo nací en la nación de Israel. De hecho, él dice hebreo de hebreos. Yo nací en la tribu de Benjamín. Yo fui circuncidado al 8º día. En otras palabras, si vamos a hablar de ser religioso y de tener credenciales, de ser judío, yo nací siendo judío. Pero ¿qué dice Pablo? Pero ahora cuando yo conocí a Cristo, cuando yo estaba con los judíos, vivía como un judío. Eso significa que Pablo ya no se consideraba judío. Y eso es muy importante, mis hermanos. Alguien podría pensar qué relevancia tiene esto, demasiada. Hoy hay muchos judíos, entre comillas, que quieren llevar a la iglesia al judaísmo. Y de hecho hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas y sin darnos cuenta nos quieren llevar todavía al judaísmo, al antiguo pacto, a la ley. Este pasaje es fundamental para esta verdad. Pablo dice, hay un problema aquí. Y Pablo obviamente no sabía esto porque esto está aconteciendo ahora, pero creo que Dios estaba guiando a Pablo a escribir esto. Porque hoy tienes muchos que dicen que Pablo siguió siendo judío. ¿Saben por qué? Porque sí hay pasajes en la Biblia donde Pablo siguió viviendo como judío. Pero aquí Pablo dice el por qué en ocasiones vivía como judío. Él decía, cuando yo me iba allá con los judíos, yo vivía como un judío, pero porque yo quería llevarlos a Cristo. Porque los judíos que tenían la misma Biblia que yo tenía, dice Pablo, es decir, en ese caso el Antiguo Testamento, que supuestamente adoraban el mismo Dios que yo adoro, que supuestamente esperaban el mismo Mesías y Salvador que yo esperaba, la realidad es que cuando somos judíos no tenemos a Cristo realmente, pero tienen la misma Biblia que nosotros tenemos. Dicen creer en el mismo Dios que nosotros creemos, pero no tienen a Cristo. Y Pablo dice, pero aún así, miren lo que hacía Pablo. Se volvía un judío. Lo que decía en alguna ocasión, digamos, si a mí me invitaran a predicar a una congregación donde yo sé que no tienen realmente a Cristo, aunque mencionan a Cristo, y lo digo porque vengo de ese contexto, si me dicen, Alex, colócate corbata, yo me la coloco. Si me dicen, Alex, afeítate, yo me afeito. Si me dicen, no sé, cualquier cosa que me exijan, Alex, no puedes comer carne, hombre, no la como, pero no porque yo esté bajo esa ley, sino porque yo quisiera llegar a ellos. De hecho, aquí hay un contexto muy interesante. En la época en que Pablo escribe esto, era muy fácil y tú podías ir a cualquier iglesia o cualquier grupo judío y a ti te dejaban hablar, te dejaban predicar. Obviamente ahora no se permite eso, ¿cierto? Hombre, si a mí me permitieran ir y predicar en la iglesia católica, yo predicaría en la iglesia católica. Y si me dijeran, te colocas sotana, me la coloco para predicarles el evangelio o no.
¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo iba y vivía como judío para ganar a los judíos para Cristo Jesús, para que ellos pudieran llegar a conocer este Cristo que me salvó, porque yo mismo fui un judío. Y cuando yo era judío, yo no tenía a Cristo. Religión, toda la que quieran. Yo bebí de la religión más alta que pueda existir en este mundo. Y esa religión, al contrario, me separó de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Pero, ¿qué dice? Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Pablo ya no es un amante de la ley judía como lo era antes. Él dice, era celoso. ¿Saben lo que eso significaba? Pablo vivía día y noche estudiando la ley, el Antiguo Testamento, para cumplir todos y cada uno de esos mandamientos. Pero Pablo luego en otro pasaje dice, y realmente uno no era capaz de cumplir eso, pero uno se esforzaba y uno trataba. Pero ahora Pablo ya sabe que él es salvo por gracia, él conoció a Cristo, Cristo fue el único, por eso él se hizo hombre. El único que desde que nació hasta que murió, cumplió la ley a la perfección. Cada mandamiento, cada detalle, cada cosa pequeñita o grande, él la cumplió porque ninguno de nosotros podía. Y ese era el propósito de la ley, no cumplirla porque nadie ha podido. Y Pablo dice, sin embargo, yo vivía bajo esa ley, al menos intentaba, trataba, pero no porque ahora yo pensara que cumplir la ley me fuera a salvar, sino porque yo quería a esas personas que viven bajo la ley, llevarlas a Cristo. Precisamente él declara, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, dice Pablo. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? No a la ley civil, no es que ahora yo digo, no estoy bajo la ley, alguna vez alguien me decía, entonces me paso el semáforo en rojo, no. Eso es una ley gubernamental, ¿cierto? Eso ya es otra cosa. No, él está hablando de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. Ahora, eso no significa que Pablo podía matar. Claro que no. Dice, me sujetaba a ella, a esa ley, para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Mis hermanos, ahí es donde vemos, esa es la verdad del cristiano. El cristiano ahora es capaz hasta de sacrificar su libertad para llevar a las personas a Cristo. Como veníamos viendo, sí, somos libres. La palabra de Dios ahora dice, mira, hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero la pregunta es, volvemos a lo mismo. Ahora como cristianos verdaderos, ¿por qué hacemos o no hacemos las cosas? ¿Por qué queremos hacer esto o no hacer aquello? ¿Porque es pecado? ¿Porque me voy al infierno? Recordemos, ya no nos vamos al infierno. Y hoy nos damos cuenta que muchas cosas ya no son pecado. Y aún muchas de las prohibiciones en la ley ya no tenemos ningún inconveniente porque eso era de la ley. Pero Pablo dice, aún yo puedo someterme a la ley judía. ¿Se imaginan eso? Son vestiduras, digámoslo, particulares. Por eso tú todavía tienes iglesias que pasa eso. Las personas se tienen que vestir de cierta manera. ¿Porque de dónde sacan eso? De la ley. Entonces tú tienes que comer cierta comida, no puedes comer ciertas cosas. Como ya hemos venido viendo, nada de eso es pecado. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Pero aún así yo estaría dispuesto a someterme a esas leyes si yo sé que eso pudiera llevar a un religioso a Cristo. Precisamente yo quisiera que pensáramos, después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, el día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la Biblia dice en el capítulo 2 de Hechos que más o menos unas 3,000 personas creyeron el Evangelio ese día. ¿Pero quiénes eran esas 3,000 personas? Religiosos. ¿Saben por qué estaban esas 3,000 personas? Y muchas más, obviamente, porque 3,000 fueron las que creyeron, pero las que se les predicó fue una multitud enorme. ¿Saben por qué estaban esas 3,000 personas allí en Jerusalén? Para cumplir una ceremonia judía, el día de Pentecostés. ¿Y saben a quién fue a quien le predicó Pedro su primer sermón y ese día se arrepintieron todas esas personas? A religiosos, a personas que, como decimos nosotros, cargaban la Biblia en la mano. Decían esperar al Mesías, al Salvador, decían creer en el Dios de Israel. Sin embargo, no tenían a Cristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eran judíos. Y ellos, tras la predicación del apóstol Pedro, un mensaje que si lo quieres leer en casa en el capítulo 2, centrado 100% en Cristo, esa palabra traspasó el corazón de estos religiosos. Y ellos dijeron, ¿qué hay que hacer? Se dieron cuenta que estaban perdidos. Pedro contestó en el versículo 38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Eran religiosos, pero ¿por qué decía arrepentirse de sus pecados? Ellos venían a cumplir ceremonias, si ellos hacían sacrificios animales, ellos trataban de cumplir la ley de Moisés. Es que mis hermanos, todos somos pecadores, por más religiosos que seamos, por más que intentemos obedecer a Dios. Yo estoy convencido, cada uno de ustedes que son mis hermanos en Cristo, yo sé que ustedes quieren obedecer a Dios con todo su corazón. Yo quiero obedecer a Dios con todo mi corazón. Pero no fallamos, no pecamos. Porque ese es el problema. Ahora, no significa que porque Cristo ya murió, ahora está bien pecar, no. Pero la diferencia es que ahora ya no seguimos intentando ganarnos la salvación por nuestras fuerzas. Ese es el punto, nos arrepentimos de nuestros pecados
no solamente es decir, Señor, perdóname porque he pecado, es descansar en que el perdón no viene porque oré. El perdón no viene porque hice un sacrificio. El perdón no viene porque di una ofrenda o di una limosna o fui a tal lugar de rodillas. No. Ahora el perdón viene inmediatamente. De hecho, somos perdonados de manera completa y perfecta por lo que Cristo hizo. Ese es el perdón verdadero. Por eso tú vas a muchas iglesias que se hacen llamar cristianas y el perdón por medio de qué viene? Por rituales. Si tú no te has bautizado en ese lugar, no. Tienes que bautizarte acá porque si te mueres te vas para el infierno. Necesitas bautizarte acá. No. Nos bautizamos es en aquel que perdona pecados. El bautismo no es el que perdona pecados, es Cristo. Creemos en Él. Él es el que nos perdona. Aun si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso a estos religiosos Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Qué significa eso? Es arrepentirme, decir, fallé. Pero es descansar en Dios, en lo que Él hizo por mí a través de Cristo. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Muchos dicen, mire que dice que ser bautizados para el perdón. Bueno, pero antes de decir ser bautizados, dijo arrepentirse, dijo volver a Dios. Y ¿saben qué dice también allí? Ser bautizados pero en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? En la obra de Cristo. Es decir, confiar en Jesucristo para el perdón de mis pecados. No es sumergirme en agua. Si a eso vamos, entonces bauticemos niños. Por eso es que el bautismo de infantes no es correcto. Un niño sabe distinguir entre lo que es pecado y no es pecado. Un niño se puede arrepentir. Un niño puede reconocer, sí, he pecado delante de Dios y ahora Cristo es mi Salvador. Los que se bautizaron en ese día eran judíos que venían de otra parte, eran personas adultas. De hecho, personas cuya palabra traspasó sus oídos, su corazón y se arrepintieron. Por eso en este lugar somos credobautistas, es decir, bautizamos a los que creen. Pero no los bautizamos para que sean salvos, los bautizamos porque creyeron en Jesucristo y ahora son salvos por la obra de Jesucristo y lo hacemos es por obediencia a aquel que nos salvó. Y entonces estamos viendo en este versículo, pero Alex, si son judíos estas personas, devolvámonos en el capítulo 2 al versículo 5. En esa ocasión, en la que ocurrió este relato, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Eran devotos. Eran las personas más consagradas y religiosas que tú pudieras llegar a conocer jamás, pero necesitaban a Cristo. Necesitaban a Cristo. Sabes, mis hermanos, yo no estoy contento, yo no estoy tranquilo con solamente hablarle a la persona que está quizá allá en el mundo, que no conoce a Cristo, que no le importa la religión o que no le importa a Dios. Yo quiero predicarles a ellos, pero cuando uno entiende esa verdad, uno quiere predicarle hasta a los que están en la iglesia. No importa qué iglesia, no importa qué denominación. Y no queremos sacarlos de ninguna iglesia, no queremos sacarlos de ninguna religión, de ninguna denominación. Queremos es llevarlos a Cristo. De hecho, si nos tenemos que volver un poquitico religiosos, porque es lo que está diciendo Pablo, lo que digo, si me tengo que colocar la sotana, ¿sí? Si me tengo que, esta camisa parece de sotana, ¿cierto? Si me tengo que colocar aquí, abotonarme y colocarme el cosito blanco, me lo coloco si eso hiciera que alguien creyera en Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, Él es lo más grande, salvos por su gracia. No solamente Pedro tenía ese propósito. Precisamente en Hechos capítulo 13, versículo 5, aquí es el primer sermón del apóstol Pablo. Ya vimos el primer sermón de Pedro. Este es el primer lugar a donde Pablo va a predicar. Dice, allí en la ciudad de Salamina, que fue el primer lugar a donde Dios envió a Pablo y Bernabé a predicar. Fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. ¿A cuáles eran los primeros lugares que iba Pablo a predicar? A las sinagogas judías. Porque él sabía, ellos necesitan a Cristo. Porque Pablo había sido un judío. Y el judaísmo, la religión, no había hecho nada por él. Y él iba y se metía a las sinagogas y predicaba. Si hoy tú hicieras eso, ¿sabes cómo te llaman? Ladrón de ovejas. ¿Se imaginan que Alex se vaya ya, no sé, piensa en cualquier iglesia de este lugar a predicar? Pero ¿para qué Alex quiere ir? Yo no quiero sacar a ninguna persona de ningún lugar. Yo quiero que todos conozcan a Cristo. Y esto es lo que Pablo dice, me hago esclavo de todos porque quiero llevar a las personas a Cristo. Qué verdad tan preciosa. Precisamente aquí quisiera que pensáramos en algo que para mí es sumamente importante, mis hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 16 del libro de Hechos. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Aquí está hablando de Timoteo. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo conoce a Timoteo. Y dice que Pablo quiere que Timoteo los acompañe en el viaje misionero. En este caso ya Pablo no va con Bernabé, sino con Silas.
Pero notemos lo que dice aquí: por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Timoteo no era circuncidado porque él no era judío, pero Timoteo era un cristiano, o sea, no estaba cumpliendo la ley judía. Pero Pablo quería que Timoteo los acompañara a predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Circuncidó a Timoteo, pero ¿por qué? Por respeto a los judíos. Nuevamente, por eso hay mucha gente que todavía te dice que hay que circuncidarnos, y te sacan este versículo. Mire que Pablo circuncidó a Timoteo y tú te debes decir, espera un momento, pero ¿por qué lo circuncidó? Por respeto a los judíos. Porque él no quería que eso fuera una causa de tropiezo para los judíos. Entonces, si notamos, mis hermanos, Pablo dice: yo ya no estoy bajo esa ley, por eso nuevamente tengamos cuidado cuando los mandamientos que nos sacan son del Antiguo Testamento. Pero qué diferente cuando uno hace las cosas consciente, no para ser salvo. Yo no tengo que circuncidarme para ser salvo. Pero imagínense que me invitaran a predicar a una sinagoga judía y me dijeran: Alex, si te tienes que circuncidar, hombre, pues me circuncido. Porque si eso abre la puerta para predicar el evangelio, y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Saben por qué? Porque aquí quiero ir a otro pasaje que es contrario a esto. Gálatas 2, 3 al 4. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo está narrando una ocasión en la que él tuvo que subir a Jerusalén a confrontar a los líderes a ver si predicaban el mismo evangelio. ¿Y saben qué hizo Pablo en esa ocasión? Se llevó a Tito. Y lo mismo, Tito también era griego, igual que Timoteo, pero Tito sí no estaba circuncidado. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Lo circuncidó? No. Él dijo: ahora a Tito no lo circuncido. ¿Por qué? Porque voy a ir a ver, porque ya no son judíos, son personas que dicen ser cristianas. Vamos a ver qué me dicen de la circuncisión. Y dice que los líderes no dijeron nada. Dijeron: no hay ningún problema. Tito no se tiene que circuncidar. Hoy la salvación es por gracia, no es por reglas ni normas humanas. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 4? Incluso esa cuestión, es decir, la cuestión de que Tito no estaba circuncidado, surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. Ay, te encuentras ese tipo de personas. Ese tipo de personas que aún en nombre de Cristo, pero falsos cristianos, religiosos nomás. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo uno, tienes que hacer lo otro. Yo quiero hacer esta pregunta. Si entendemos el evangelio, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada. Creer en Cristo. Bueno, sí, eso es lo más grande, creer en Cristo, pero en nuestras fuerzas nada. ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? ¿Cuántas penitencias? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas vigilias? ¿Cuántas Semanas Santas? ¿Cuánto tiempo postrados de rodillas? Nada. Solo creer en aquel que entregó su vida por nosotros. Y ese es el punto, eso es religión. Y encuentras mucho de eso en el cristianismo, lamentablemente. Pero cuando tienes a esas personas que te quieren esclavizar, no, es que sí, Cristo, pero aparte de eso tú tienes que hacer, no, nada. Todo lo demás que hacemos, si lo hacemos, es porque entendemos el evangelio y por gratitud. Nos congregamos porque amamos la congregación. Oramos porque amamos hablar con Él. Nos bautizamos porque lo queremos obedecer y porque sabemos que es una señal externa de evidencia de que ahora sí hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero nada de eso nos salva. Hoy hemos confiado plena y completamente en la obra de Cristo. Pero ahí es donde está la pregunta. ¿Necesitan los religiosos a Cristo, al evangelio? Absolutamente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién más necesita el evangelio? Por supuesto, el evangelio para los perdidos. Versículo 21. Porque claro, si el religioso necesita el evangelio, claro que sí. Aquí hasta quiero aclarar, es que para mí, bíblicamente, hasta los religiosos están perdidos. Si yo no tengo a Cristo, aunque sea judío, si yo no tengo a Cristo, aunque haya nacido en una iglesia cristiana, como el caso mío, aunque me haya hecho bautizar, como el caso mío, de hecho me bauticé 2 veces, nada de eso me salvó. Aunque fuera el líder de jóvenes, aunque fuera el líder de alabanza, aunque tocara el piano, aunque cantara, aunque hiciera eventos y predicara, no era salvo. Porque el que me salva es Cristo. Yo intentaba con todas esas obras agradar a Dios y ganarme su favor y su salvación, pero hoy sé que a este pecador Él lo mira como su hijo con gracia, con misericordia. El religioso también está perdido, pero a veces es más difícil para el religioso porque el religioso se cree que está bien, que está salvo. Pero no, Cristo es el que nos salva. Ninguna religión salva a Cristo. Pero están los perdidos, los que no tienen a Cristo, los que no lo conocen definitivamente, los que no nacieron y crecieron en una iglesia. Precisamente, mis hermanos,
¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 21? Cuando estoy con los gentiles, recordemos, en este contexto gentil es el no judío, el no religioso. Es decir, cuando estoy con los que no conocen a Cristo, con los que no conocen de la palabra, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley. ¿Sí vemos? Entonces ya cuando estoy con los que no siguen la ley judía, entonces lo que digo, si me puedo dejar crecer la barba, me dejo crecer la barba. Aquí quiero decirlo, y está en el contexto, si quieres estudiar la cultura. Lo que Pablo está diciendo es, si me tengo que colocar el arito, me lo coloco. Los griegos usaban todo ese tipo de cosas. Si me tengo que hacer el tatuaje, me lo coloco, me lo hago. Si me tengo que tomar la cerveza porque es lo que toman, me la tomo. Claro, pero también debemos tener claro lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Aquí está, pero no ignoro la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Pero tampoco es que Pablo ahora va a empezar a hacer cosas que son pecaminosas. Él ahora entiende, ya no estoy bajo la ley. Y como hemos venido viendo, en ninguna parte de la palabra de Dios dice, por ejemplo, que tomarse una cerveza es pecado, pero sí dice que emborracharse es pecado. Entonces, si Pablo, vamos a colocar un ejemplo más al contexto. Les he dicho muchas veces, bajo la ley judía existía una dieta alimenticia que se llamaba kosher. De hecho, hasta el día de hoy existe. Tú vas al supermercado y encuentras muchos alimentos que tienen una etiqueta que dice kosher. ¿Qué significa eso? Es un alimento especial porque lo hacen para los judíos. Y hasta hay mucha gente cristiana que quiere hacer eso. Bueno, no sé por qué lo quieren hacer. Pero Pablo dice, mira, cuando yo estoy con los judíos, pura comida kosher. Cuando estoy con los gentiles, pura comida chatarra. Porque ellos son de papas fritas, de hamburguesa, y un judío no le come eso ni loco. Para un judío eso es pecado. Pero Pablo dice, pues, si para estar con los gentiles tengo que comer hamburguesa, pues como hamburguesa. Papitas fritas, como papitas fritas. Chicharrón, como chicharrón. ¿Por qué? Porque al final yo sé que eso no es pecado. Pero ni siquiera lo estoy haciendo porque, no es pecado y lo voy a hacer. No, lo estoy haciendo porque los quiero llevar a Cristo. Porque quiero que conozcan a Cristo, aunque igual yo no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. Esto es lo que creemos aquí. ¿Qué significa? ¿Es la ley judía? No. Lo he dicho, hay personas, hay hermanos en Cristo que me han preguntado, Alex, dígame entonces qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Yo le respondo, yo no tengo esa lista. Yo no tengo una lista de cosas que debo o no debo hacer. Me pregunto, ¿soy cristiano realmente? Cuando yo soy cristiano, yo no tengo que estarle preguntando al pastor qué debo o no debo hacer. Cristo guía mi vida. El Espíritu Santo guía mi vida. Por eso lo hemos venido diciendo. Y si el Espíritu Santo a mí, Alex, me dice que algo está mal, no lo hago. Esa es la diferencia de ser cristiano. No estamos sometidos a reglamentos. Por eso aquí no tenemos una lista pegada en la pared diciendo, miren, estos son los mandamientos que tienen que obedecer. No. Tú y yo ya no estamos bajo la ley judía. Tampoco estamos bajo las leyes, digamos, de las demás religiones, pero sí estamos bajo una ley, la ley más preciosa, la ley de Cristo, la ley del amor, donde hacemos estas cosas, donde hacemos o no hacemos, es porque amamos a Dios y hasta porque amamos a nuestros semejantes. Si yo estuviera casado, entonces podríamos pensar esto, Alex, ¿tú qué debes hacer o no debes hacer para guardar la integridad con tu esposa y serle fiel a tu esposa? Es posible que haya cosas que no sean pecado, pero yo sé que eso me podría llevar a una infidelidad. Trato de guardarme para Dios y para mi esposa. Podemos ver, pero ya es el amor, ya es Cristo en mi corazón. Lo que les he dicho tantas veces, yo aquí podría colocarme aritos y hacerme tatuajes. Yo sé que eso no es pecado, para mí no lo es, pero ¿por qué no lo hago? Porque yo sé que eso podría ser tropiezo para algunos y yo no quiero ser tropiezo para las personas. Si eso puede hacer que me abran la puerta para predicarles el evangelio, les voy a predicar el evangelio. Pero yo no lo hago porque eso no es pecado. Lo hago es porque Cristo está en mi corazón y quiero honrarlo a Él y servirlo a Él de la mejor manera. Entonces lo que digo, la esposa ya puede decir, ¿cómo puedo honrar a Cristo y servir a mi esposo, a mis hijos, a mi familia? Esa es la ley de Cristo, esto es lo maravilloso. Te pregunto, ¿bajo cuál ley estás? ¿Qué reglas estás siguiendo? Mejor dile cada día, cada que abras tus ojos, Cristo guía hoy mi vida. Cuando uno entiende eso, ya no vive con temor. Dios, guárdame. Más bien, yo sé que esto no es pecado, pero como hemos venido viendo, ¿me conviene? ¿Esto honra y glorifica tu nombre? ¿Esto va a servir a mis empleadores quienes están confiando en mí este trabajo? ¿Esto va a servir a mi familia, a mi esposa que está ya en casa, quizá preparándome los alimentos, o que mi esposa también está trabajando y me está colaborando y me está ayudando? ¿Esto va a servir a mi familia? ¿Esto va a servir a los que no conocen a Cristo? Esa es la ley de Cristo, porque cuando tenemos a Cristo queremos llevar a las personas a Cristo. ¿Saben? No tengo ningún problema, me hago amigo de esta persona porque quiero llevar a esa persona a Cristo Jesús. Acompaño a esta persona a lo que les decía, a la ceremonia religiosa, no tengo ningún problema porque me voy a ganar el corazón de esa persona como amigo para que al final el corazón de esa persona sea transformado y cambiado por Cristo.
Entonces, esa es la ley de Cristo. Qué verdad tan preciosa. Es lo que Pablo dice. No, ley judía, ya no. Ni siquiera Pablo, que nació y creció en ese contexto, pero él dice, pero si me tengo que someter a ella, lo hago por amor a Cristo. Y vivo libre de esa ley cuando estoy con los gentiles porque los quiero llevar a Cristo Jesús. Esa verdad es tan preciosa, mis hermanos. Precisamente, ¿qué dice Mateo 28, 18 al 20? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, esto es al final, cuando Él va a ascender al cielo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Saben quién es el que tiene toda la autoridad en el universo entero? Cristo. Pero ¿saben para qué Cristo nos dice eso? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. ¿Saben? El evangelio es transcultural. Tristemente hay muchas personas que han traído el evangelio, pero no es un verdadero evangelio. Un evangelio que cuando tú crees te tienes que vestir como ellos. Mis hermanos, ¿cómo vino el mismo Hijo de Dios a este mundo? ¿De qué manera se vistió? Utilizó túnica y sandalias como nosotros. Utilizó barba. Se vistió como una persona de su época, de su cultura. Y es donde vamos. Hay muchos que han querido ir a los indígenas a predicarles el evangelio, pero quieren cambiarles la vestimenta. Hay muchos que quieren ir a los gentiles o a los griegos o a una cultura y cambiar la vestimenta de esa cultura. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar es el corazón. Dios quiere transformarnos y cambiarnos y llevarnos a conocer a Cristo y vivir para Él. Por eso Cristo dijo, vayan al mundo entero, vayan a todas las naciones, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué les dijo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sumérjanlos en esta verdad. Enséñenles lo que ha hecho el Padre por ellos. Enséñenles lo que ha hecho el Hijo por ellos. Enséñenles lo que ha hecho y está haciendo el Espíritu Santo en sus vidas. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Hoy enseñamos es a obedecer ¿a quién? A Cristo. Y saben, Cristo está hoy con nosotros en el Espíritu. Yo no soy Cristo, pero si tengo a Cristo en mi corazón, Él me va a guiar. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Vamos a enseñar es lo que Cristo nos enseñó. Vamos a obedecer es a Cristo Jesús. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y aquí está y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tú no necesitas un pastor que esté detrás de ti. Tienes a Dios, tienes al Padre en tu vida, tienes al Hijo, a Cristo en tu vida, tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios. ¿A quién más necesitas? Ese es el evangelio. Por eso Cristo no mandó a hacer una nueva religión, seguidores de Él, discípulos de Él. Precisamente esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Quién más necesita el evangelio? En tercer lugar, el evangelio para los débiles. Nos lo muestra el versículo 22. Hay un tercer grupo de personas que se llaman débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquí quiero aclarar. Hay unas traducciones que aquí traducen un poco mal, porque según lo que Pablo viene diciendo, ¿saben quiénes son los débiles? Son cristianos verdaderos, que puede ser que hasta lleven 50 años en el evangelio. Y son de esos cristianos que todavía viven dudando si son salvos o no son salvos. Son de esos cristianos que todavía viven dudando si lo que digo, si ay, es que hice esto, no, perdí mi salvación. Y cometí un error, no, ¿será que el Señor, será que sí soy hijo de Dios? ¿Será que sí soy salvo? Recordemos, son los cristianos que, digamos, lo invitaron al matrimonio. Fue allá a la iglesia católica, vio las estatuas, ay, no, me perdí. Es el cristiano que fue allá a la reunión y de pronto cometió un error, hizo algo, y dijo, no, ya el Señor me desechó. Ese es el cristiano débil. Por eso hay traducciones que dicen que los nuevos creyentes, no es lo que dice el contexto. Recordemos que el contexto son esos cristianos que creen todavía que un ídolo es algo. Son esos cristianos que creen todavía que comer ciertos alimentos y dejar de comer otros todavía es algo importante. Claro, a veces el cristiano que está empezando a veces es débil, es inmaduro. Pero quiero decirlo, pero a veces hay cristianos nuevos, más maduros que cualquier cristiano que lleva 50 años. Tienes hasta cristianos que llevan 50 años, que lo que digo, que vaya, por ejemplo, como dicen ellos, que les toque servir y no hayan traído la corbata. Hoy vine en tenis y en jean. Personas que llevan supuestamente toda la vida en el cristianismo. Y vaya que vean a alguien predicando sin corbata y con barba. Eso es un cristiano débil, inmaduro. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. ¿Y qué necesitan ellos? El evangelio. Recordarle, hermanos, que yo no soy salvo porque tenga o no tenga barba. Yo no soy salvo porque me coloque o no me coloque corbata. Yo no soy más santo porque me pele las rodillas. ¿Sabes dónde vamos? Tienes cristianos que si no tienes callo en las rodillas, dicen, tú no eres santo. Tú no eres de devoción.
Pero qué diferente es cuando, como dice la palabra, sí, muchas veces doblamos nuestras rodillas y oramos a Dios de rodillas reconociendo nuestra necesidad y nuestra humildad y nuestra necesidad humana de aquel que todo lo puede. Pero qué bueno también cuando quizá oramos, estamos cansados y nos acostamos y oramos en la cama. O quizá cuando vamos de viaje en el camino. O en todo momento estamos orando en la mente, en el corazón. No, ya no somos religiosos. Pero hay cristianos débiles que creen que si no es de rodillas no se puede orar. Por ejemplo, hay cristianos que creen que si no es de pie no se puede leer la palabra de Dios. ¿Cierto? Que si el que está predicando no está de pie, ay, es que no es reverente. Bueno, si tú lees la Biblia, los maestros de la antigüedad predicaban sentados. Si tú lees la Biblia, por ejemplo, hay personas que creen, y nos pasa a nosotros, bueno, yo lo hago por costumbre, pero podemos orar con los ojos abiertos. ¿En dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? ¿En dónde dice la Biblia cerremos los ojos, inclinemos el rostro? En ninguna parte. De hecho, los judíos oraban al contrario. Levantaban las manos, el rostro y oraban con los ojos abiertos mirando al cielo. Era solo una forma. Lo que digo, yo muchas veces estoy demasiado cansado. Sé que si me arrodillo me quedo dormido y después me duelen las rodillas. Me acuesto y empiezo a orar con Dios hasta que me quedo dormido. Sí, en otras ocasiones me arrodillo. En otras ocasiones lo hago de pie. En otras ocasiones lo hago sentado porque yo sé que Él ya no mira mi posición, mira mi corazón y es mi relación con Él. Pero tienes lo que digo, cristianos débiles que todavía creen que Dios está pendiente de esas cosas, de esos formalismos. Mis hermanos, ¿pero qué necesitan el Evangelio? No somos salvos por esas cosas. Precisamente, ¿qué dice el versículo 22? Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Lo que digo, si Pablo dice, llega a un lugar donde, bueno, hay que ponerse de pie, me pongo de pie. Bueno, hay que ponerse de rodillas, me pongo de rodillas. Lo que digo, bueno, hay que afeitarse, me afeito. Para no ofenderlos, pero ¿a dónde los quiero llevar? A Cristo. Les quiero enseñar la verdad. Les quiero enseñar que Cristo es suficiente, que somos salvos es por lo que Él hizo por nosotros. De hecho dice, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Esta traducción dice para salvar a algunos, pero aquí Pablo no está diciendo de que Él sea el Salvador. En el contexto lo que está diciendo es salvar a algunos de eso, de la debilidad, de la religiosidad, de que no conocen a Cristo y llevarlos a Cristo. No somos nosotros los que salvamos a las personas. Cristo es el que salva, pero nosotros somos los agentes, nosotros somos los enviados de Cristo para ir y llevar el mensaje de Cristo Jesús. Esta es la pregunta, ¿cómo van a ser fortalecidos los débiles? Ese hermano lo que digo, que esta semana cometió un error, sabe que hizo algo que estuvo mal y de hecho se sintió tan mal por eso que hizo. Y saben, ya dicen, no sé si soy cristiano. ¿Qué necesita ese hermano? Decirle, recordarle el evangelio, hermano, recuerda que tú eres salvo no por tus obras. Hermano, está bien, qué bueno que reconociste que eso estuvo mal. Y eso está genial, porque el verdadero cristiano reconoce sus fallas. Pero gloria a Dios, recuerda hermano que tú no eres salvo por tus fallas. Yo recuerdo que cuando estaba en la religión yo cometía un error cuando me daba cuenta y yo creía que a los 7 días Dios me perdonaba. Y esos 7 días tenía que santificarme y orar y hoy sé que no quiero fallar, pero si he fallado tengo un abogado ante el Padre y solo basta reconocer mi falla y Él me perdona. Y no quiero fallar, y no estoy diciendo que fallar está mal, pero no tengo que pelarme las rodillas, no tengo que hacer sacrificios. En ese momento sé que no perdí mi salvación, perdí el gozo. Sí, porque le fallé a mi Padre, pero Él sigue siendo mi Padre. Perdí el gozo porque el Espíritu Santo que mora en mí y que no me abandonó ni siquiera en ese momento, Él fue el que me hizo sentir triste. Perdí el gozo porque Cristo, mi verdadero ejemplo, no fui fiel a su ejemplo y yo quiero ser como Él, pero no dejé de ser su hermano mayor. No dejé de tener el Espíritu, no dejé de ser hijo. Es por gracia, mis hermanos. Pero ¿qué pasa si el débil, a pesar de que escucha el Evangelio, no cree en el Evangelio? Pues igual necesita el Evangelio, todos necesitamos el Evangelio. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14? Ese proceso, porque la salvación, la vida cristiana, ser conformados a la imagen de Cristo es un proceso, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. La vida cristiana es un proceso y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Alguien aquí puede decir que ya tiene la estatura de Cristo? ¿Está hablando a ese nivel espiritual? ¿Quién puede levantar la mano y decir eso? Por supuesto, ni siquiera yo. Yo soy el primero que escondo mi mano. Pero la pregunta es, ¿queremos ser como Cristo? Pero es un proceso. ¿Qué dice el versículo 14? Entonces ya no seremos inmaduros como niños.
No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Personas que lo que te digo, puedes ir a iglesias donde dices, uy, esa iglesia sí porque, oiga, hay una reverencia, una santidad. Cuando tú llegas a ese lugar, oiga, eso no silba una mosca, ¿cierto? Eso sí es santidad y reverencia. Mis hermanos, no sé. Jesucristo predicaba ante multitudes. Jesucristo predicaba en las calles. De hecho, han leído que muchas veces no podía ni comer, muchas veces la gente lo apretujaba. Esa es la gran realidad. No se trata de ese tipo de cosas, no, mis hermanos, es ser como Cristo. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cómo sé si soy cristiano? Quiero ser como Cristo, no para ganarme el cielo, sino porque ya el cielo es mío. Quiero ser como Cristo, no para que Él me acepte, sino porque ya me ha aceptado. Quiero ser como Cristo porque ya soy hijo de Dios y porque me quiero parecer al verdadero ejemplo, Cristo Jesús, mi Señor. Queremos madurar y llegar a esa la medida de Él. Yo no me quiero parecer al líder que parece más religioso de este mundo. Ahí es donde vamos, mis hermanos. Piensa en cualquier líder religioso, quizá los líderes religiosos que has tenido en el pasado, y esto obviamente es donde me confronta a mí. Puedes tú decir, realmente sí, esa persona se parece a Cristo. O al menos esa persona está intentando y quiere ser como Cristo. Ese es el problema más grande. Los líderes estamos llamados es a eso, Señor, yo quiero ser más como tú porque hay una iglesia que nos está viendo, pero queremos ser como Cristo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. ¿Qué gente perversa? Versículo 18, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Saben de quién estaba hablando Pedro allí? De religiosos, de judaizantes. Hay que tener cuidado con los religiosos. Nuevamente, hay que tener cuidado con aquellos que nos quieren enseñar hasta cosas de la Biblia, pero no nos quieren llevar a ser como Cristo. Queremos ser como Cristo. Precisamente esto nos lleva a nuestro último punto. Para mí el más importante, pero el más breve y más enfático. Y está en el versículo 23 y es el Evangelio para los fuertes. No podemos pasar por alto. Al fin y al cabo, este pasaje completo, ¿para quién es? Para los cristianos que se creen fuertes. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 23? Hago lo que sea, dice Pablo, para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo con esto? Y ahí es donde está el problema. Yo soy salvo por gracia. Quizás yo soy salvo y ya entiendo lo que está bien y lo que está mal. Pero yo que en ese contexto soy fuerte porque sé que comer cierta comida no es pecado, yo no debo utilizar eso para entorpecer la obra de Dios. Yo debo utilizar eso es para difundir el Evangelio. Todo este pasaje es para decir, mira, ¿qué necesita el religioso? ¿Que lo critiques? No. ¿Qué necesita el religioso? ¿Que le quiebres la estatua? Que le digas, quita ese cuadro de ahí, que eso son puras imágenes y si Dios odia eso, tú eres fuerte y tú lo sabes, ¿cierto? Y tú ya no lo haces. Pero la persona que lo está haciendo no entiende. ¿Qué necesita? Ella quita ella quita el cuadro, ella quita la estatua, pero tiene el Evangelio. No tiene a Cristo. Cuando Cristo se forme en esa persona, esa misma persona va a empezar a ir a quitar todo eso. ¿Sí? ¿Qué necesita el que no es cristiano? Nuevamente, que lo critiquemos, que lo condenemos, que lo juzguemos. No es casado, cásese porque usted está viviendo en fornicación y a Dios no le gusta eso. Se puede casar, pero si no tiene a Cristo no hay nada. Mostrémosle a Cristo, que cuando conozca a Cristo, el corazón de Cristo en ese hombre va a llevarlo a querer amar a esa mujer como Cristo ama a la iglesia. Se va a comprometer y va a decir, te quiero a ti solamente en mi vida, porque así como Cristo me ha tomado en sus brazos y sé que nunca me va a dejar, yo quiero que así seas tú, esposa mía. Y le va a proponer matrimonio y se va a casar, pero porque Cristo está siendo formado en esa persona. ¿Qué necesitan los débiles? ¿Qué necesita el hermano que todavía se siente mal porque hace ciertas cosas o porque todavía cada rato siente que ya perdió su salvación? ¿Qué necesita el hermano? El Evangelio, recordarle, hermano, eres salvo por gracia, lo que Cristo hizo es suficiente para ti. Pero si nosotros como fuertes, entre comillas, y lo somos, no entendemos eso, vamos a utilizar nuestra supuesta fortaleza no para edificar, no para suplir la verdadera necesidad del Evangelio, sino para quizá destruir. Porque precisamente, ¿qué dice 1 Corintios? Me voy a adelantar un poco. Capítulo 10, versículo 2 está en el contexto. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Saben lo que eso significa?
Mis hermanos, si yo ya no me postro ante la estatua, es porque Cristo cambió mi vida. Y alguien podría pensar, pero esa persona o ese hermano o esa persona que lleva tanto tiempo asistiendo a la iglesia y todavía tiene allá la estatua y se postra ante ella. Esperemos que Cristo haga la obra en el corazón. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Crees tú que nunca te volverías a postrar ante una estatua? Tú puedes decir, jamás. Si crees estar firme, ten cuidado. Si ya no nos postramos es porque Dios nos ha madurado, porque Dios nos ha hecho crecer. Recordemos el Antiguo Testamento, ahí sí, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pecado que más cometían? Idolatría. Tú y yo podríamos terminar ante una estatua. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? Adorando estatuas. No nos creamos fuertes en nuestra propia fuerza. Es que yo ya no hago esto, ya no hago lo uno, no hago lo otro. Reconoce, Dios ha hecho eso en mi vida. Yo ya no me emborracho, gloria a Dios. Pero vaya que Dios me dejara, quizá terminaría ya. Nuestra fortaleza viene de Cristo. Recordemos que esa fortaleza no es para gloriarnos en nosotros. Gracias a Dios que Él nos ha sacado de toda esa religiosidad. Gracias a Dios que Él nos ha sacado del mundo de pecado y de maldad. Gracias a Dios que llegamos a la iglesia como niños, débiles, desconociendo muchas cosas. Dios nos ha venido enseñando y ha venido quitando esas cosas y nos ha venido fortaleciendo. Si somos fuertes por la gracia de Dios, reconozcamos que nuestra fortaleza viene de Él. Y reconozcamos que Él es el que nos sostendrá hasta el final por su gracia. Por eso dice Judas versículo 3, único capítulo, con este versículo quiero terminar. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Somos santos. ¿Cuál es nuestra labor? Defender esta fe, predicar esta fe, proclamar esta fe al religioso, al perdido, al débil y al fuerte, porque al final todo lo que somos es por la gracia de Cristo Jesús. ¿Necesitas el Evangelio hoy y todos los días? Necesito el Evangelio cuando estoy con el religioso, necesito el Evangelio cuando estoy con el perdido, necesito el Evangelio cuando estoy con el débil y necesito el Evangelio cuando estoy con el fuerte. La necesidad del Evangelio. El mundo necesita a Cristo, pero tú y yo también lo necesitamos. Quisiéramos pedirle en esta hora para concluir, decirle, Señor, que el Evangelio sea la verdad que me conforme todos los días, en tu palabra, en tu verdad, para dar gloria a tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta verdad. Gracias porque si hoy somos hijos, es por tu gracia. Padre, tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas. De hecho, aquí quiero pedirlo, Padre, como nos has enseñado en tu palabra. Yo no sé si hay aquí un religioso conmigo. Tú sabes si yo todavía soy religioso. Tú conoces mi corazón. Estuve 27 años en la religión. No sé cuánto de la religión esté todavía apegado en mi corazón. Yo no quiero ser religioso, Padre Celestial. Si hubiera aquí alguien religioso, alguien que escucha esta enseñanza que es religioso, que no lo tome a mal, que no se ofenda, sino que a través de la palabra seamos edificados, Padre Celestial. O al contrario, quizá haya aquí conmigo, yo mismo, una persona que no creemos realmente en ti, Cristo, por favor, sálvanos en tu gracia. O si somos débiles, fortalécenos en tu evangelio. Y ayúdanos, Señor, a crecer, a ser maduros, pero no para creernos mejores que los demás. Precisamente, si por tu gracia hay aquí fuertes, si yo soy fuerte, no lo sé, tú lo sabes, no lo estoy diciendo porque me estén enorgulleciendo. Si quizá nos has dado fortaleza, crecimiento en ti, Padre, que siempre reconozcamos que tú nos has sostenido y nos sostendrás hasta el final. Al contrario, que utilicemos esas virtudes, esa gracia que nos has dado para enseñar a otros. Si nos permites compartir con el religioso, que lo hagamos con amor, con gracia, con paciencia, esperando que tú obres en ellos. Si estamos con el que no te conoce, también permítenos, danos oportunidad, ábrenos puertas, como dice tu palabra, para predicar tu evangelio, para mostrarles que te necesitan a ti, Cristo Jesús, y que seas tú obrando. Permítenos tener paciencia como tú la has tenido con nosotros. Si somos débiles, ayúdanos, por favor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Y si somos fuertes, fortalécenos más, pero para servir, para, como dice Pablo, hacernos todo con todos, para llevar a las personas a Cristo, porque hemos experimentado esa gracia maravillosa. Como dice allí ese último versículo que estudiamos, la bendición verdadera, tenerte a ti en nuestras vidas, en nuestro corazón. Finalmente, Padre, ayúdanos a crecer a la estatura de Cristo y así ser de bendición para otros y ser de honra y gloria para tu nombre. Amén y amén.